Oye, Monty, a propósito de lo mismo que estábamos hablando recién, esto de la automedicación. Fíjate que a propósito del omeprazol también hay algo que hay que ir poniendo las luces de alerta y que tiene que ver, por ejemplo, con la ingesta indiscriminada muchas veces de antibióticos. Claro. Porque hoy día hablamos de que enfermedades o patologías o situaciones particulares de salud donde los antibióticos antes funcionaban muy bien, hoy día se habla de que ya prácticamente no hacen el efecto esperado. Antibióticos que ya vamos a mencionar cuáles son, pero que no logran este resultado porque habría ya una resistencia de parte de la bacteria a este mismo antibiótico. Bueno, queremos hablar de este tema, qué es lo que pasa en realidad, cuáles son los cuidados que hay que poner, Monserrat. Claro, y para eso queremos conversar hoy día con Abed Burgos, quien siempre nos acompaña acá en el matinal, doctorado también en Medicina Natural, y con Carolina Soto, quien tiene máster en microbiología y es docente también de la Universidad Católica. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien, Buenos días. bien. Muy bien, gracias. Qué adecuado contar con usted el día de hoy, con su conocimiento. ¿Vieron lo que estábamos hablando recién del omeprazol? Sí, del omeprazol. Yo mencionaba también, esbozaba un poco el tema de los antibióticos. Sí. Claro. Hemos provocado un efecto desafortunado Como se dice, una bola de nieve cuesta abajo. y que hoy día es preocupante, no es menor. Sí. Bueno, y el tema de hoy de los antibióticos, Joseph, es súper importante porque este año se hizo el Día Internacional de la Concientización del Uso de Antimicrobianos. Y la OMS ha dado una alerta que la profesora le va a explicar más o menos en qué consiste. A pesar que yo trabajo en medicina alternativa, no significa que yo niegue el uso de los antibióticos. Cuando hay que usarlo, porque salva vidas, Lo etc. mismo que el omeprazol, cuando el Igual. médico lo dice, corresponde. Sí, corresponde. Ahora, el abuso que ha tenido la gente, la profesora le va a explicar que hay gente que nunca en su vida ha tomado un antibiótico y vive en la Green Life, en la cordillera, pero se va a ver afectado por esto. Entonces, yo quiero que entiendan eso. Y también me he pillado con sorpresa que muchas veces personas que usan productos naturales como una alternativa a esto y también se están encontrando resistencia. Entonces, es el abuso, la venta industrializada y la comercialización, que sea, realmente estamos en un mercado que abusa de todo. Carolina, ¿qué significa en términos súper sencillos resistencia? Que los antibióticos sean... tengo aquí un punto, la resistencia bacteriana, ¿qué implica? ¿Qué significa? Bueno, aquí hay que tener claro dos conceptos si vamos a hablar de resistencia antibacteriana, ¿cierto? Bueno, en primer lugar, el antibiótico es un medicamento que está destinado a las bacterias. Es solamente efectivo contra las bacterias. No virus. No es efectivo contra virus, no es efectivo contra hongos. ¿Ya? Eso es lo primero, es decir, la gente que a veces se automedica porque tiene un resfrío que es viral, ¿cierto? Para que se quite más rápido. Para que se quite más rápido y se toma el antibiótico no le va a hacer absolutamente nada al virus. Es más peor, porque va a bajar el sistema inmunológico. Claro, y puede afectar la flora normal. ¿Ya? Eso es lo primero. Ahora, en cuanto a la resistencia a los antimicrobianos, la que es resistente es la bacteria, ¿ya? No es la persona. Es decir, si alguien se infecta, tiene la mala suerte de infectarse con una bacteria resistente a uno o más antibióticos, no es la persona la que tiene la resistencia, es el microorganismo, ¿ya? Es la bacteria. Ahora, se consideran resistentes cuando estas bacterias que en algún momento fueron sensibles a un determinado antibiótico, por ejemplo la amoxicilina o la penicilina, actualmente ya no son sensibles ante ese antibiótico. Y ese antibiótico, por lo tanto, ya no es efectivo para tratar esa infección. El problema que tenemos ahora, y a raíz de lo que me invita el profesor, es que hay bacterias que muestran resistencia no solamente a 1, 2, 3, 4 antibióticos, muestran multiresistencia a los antibióticos e incluso a los más potentes. A estas bacterias se les llama superbacterias. Sí. ¿Por qué ha pasado eso? ¿Cómo logra una bacteria fortalecerse? A ver, yo lo caricaturizo quizá. Aprendieron. Sí. Las bacterias aprendieron, digamos, son Saben organismos cómo inteligentes, saben cómo defenderse. Mira, yo soy una apasionada de los microbios, así que te digo que yo me admiro de la forma como ellas evolucionan rápido. ¿Cómo lo logran? Lo logran porque basta que una de ellas adquiera la resistencia a un antibiótico determinado y ella le traspasa esa información a las demás, independiente de la especie. Replican. Claro, replican la información, hacen como una copia, para que la gente me entienda, hacen como una copia y se la pasan a todas sus compañeras. Entrega esa capacidad. Claro, entonces, por ejemplo, la bacteria A tiene resistencia a la amoxicilina y la bacteria B no la tiene. Entonces la bacteria hace una copia, así, se la pasa a la bacteria B y la bacteria B también es resistente. Claro. Pero para llegar a esa resistencia tiene que ser
netamente el abuso de un medicamento? ¿No nos puede pasar que quizás ingiramos uno y inmediatamente las bacterias son tan inteligentes que pongan así de rápido? A ver, en general, mira, la primera vez que se sintetizó un antibiótico para consumo humano fue la penicilina. De hecho, en septiembre cumplimos 89 años del descubrimiento de la penicilina. No ha pasado tanto tiempo. Eso les iba a decir, no ha pasado tanto tiempo de los antibióticos entre nosotros. Eso fue por la tuberculosis, me acuerdo, muchas muertes. Claro, no, y en la Segunda Guerra Mundial la penicilina salvó vidas, es decir, hubieron muchos soldados que no murieron de gangrena, por ejemplo. Fue un antes y un después, claro. Pero cuando se inventó la penicilina, o sea, cuando se comercializó la penicilina, como a los 2-3 años empezó a aparecer la resistencia a los antibióticos, pero la diferencia de ese tiempo con el de ahora es que tenemos muchas más bacterias resistentes y como se han pasado la resistencia, esta resistencia se ha extendido. Y esa es la preocupación de la OMS. De hecho, ellos dieron un comunicado donde dicen que de aquí al 2015 probablemente van a morir 10 millones de personas, perdón, al 2050. No nos queda tanto tiempo, se nos está acabando el tiempo. Poco más de 30 años. Claro, se cree que al 2050 alrededor de 10 millones de personas van a morir por infecciones bacterianas causadas por bacterias resistentes a los antibióticos. Es decir, no vamos a tener armas para defendernos. Claro, y eso implica, para ponerlo en un contexto, sin querer generar tampoco así el pánico, sino que más bien la ocupación o la alerta, porque son personas que eventualmente van a contraer alguna bacteria, pero no van a tener cómo defenderse. Y por eso eventualmente podrían fallecer. Claro, es decir, si justamente adquieren una de estas bacterias que son resistentes o multiresistentes, vamos a estar en problemas. De hecho, mira, para una misma especie de bacterias puede haber, por ejemplo, hay Staphylococcus aureus, ¿ya? Que es una bacteria que causa principalmente infecciones de tipo de la piel. La misma cepa, cuando no es resistente, un antibiótico la cura sin ningún problema, ¿ya? Pero una cepa resistente de Staphylococcus aureus, la persona tiene un 64% más de probabilidades de morir. Claro, así. ¿Ya? Es decir, actualmente todavía tenemos medicamentos, pero la proyección es que si seguimos abusando de los antibióticos, vamos a llegar de aquí al 2050 con muy pocos medicamentos para combatir las infecciones. Sirvan, claro, y con índices también de mortalidad más altos. Y ahí, ¿qué es lo que no tenemos que hacer, digamos, para no seguir siendo una sociedad resistente a estos antibióticos, a estos medicamentos? Bueno, nosotros todos los que estamos aquí sentados nacimos en la era de los antibióticos. No conocimos la era preantibiótico, ¿ya? Es decir, nosotros no conocimos gente que muriera de diarrea. No, ¿ya? claro. Pero antes de los antibióticos la gente moría de diarrea. Y están volviendo a hacer eso ahora. Claro, hay enfermedades emergentes. Eso es súper importante, las enfermedades emergentes, Carolina. Pero voy a responder la pregunta de ella primero. Lo que no hay que hacer es abusar del antibiótico. Es decir, por ejemplo, esto es un llamado para todos, no solamente para los médicos, sino también para los pacientes. Y todos hemos sido pacientes en algún momento. Por ejemplo, si el médico dice, tómese este antibiótico cada 8 horas por 20 días, son cada 8 horas por 20 días. Es decir, si me siento bien al tercer día, no lo dejo. Continúo con él. Claro. Lo otro, por ejemplo, dar el antibiótico solamente si es necesario, no darlo por si acaso o para prevenir. Claro. Ahora uno también consume antibióticos no necesariamente recetados. A los animales de granja se les da antibióticos porque no se sabe bien, yo la otra vez te comentaba, que crecen más y mejor. Los cerdos, las vacas. El problema es que ese antibiótico queda en la carne y cuando yo lo consumo en la carne, también ingiero antibióticos. Carolina, siempre he tenido esta duda, a lo menos uno tiene como la imagen de qué es lo que hacen los antibióticos en el cuerpo. Según entiendo, corrígeme por favor si estoy equivocado, lo más probable es que no maneje la información completa, pero el antibiótico, cuando yo tengo un problema bacterial, digamos, y está atacando mi cuerpo, el antibiótico lo hace literalmente es como barrer. Como que barre, digamos, con todo aquel activo que esté provocando algún daño, digamos, en mi cuerpo. Pero de paso también va barriendo con algunas defensas, ¿no? Más que con algunas defensas, con la flora normal. Mira, lo que hay que aclarar... Eso, porque... Aclarémoslo. De todas las bacterias que están descritas, solamente el 1% es patógeno. O menos del 1%. Todo el otro 99% es benéfico, nos sirve. Tenemos nosotros bacterias. Es el concepto. Estamos llenos de bacterias. De hecho, hay estudios que dicen que la flora normal del cuerpo debería ser un órgano más. Si nosotros sumamos las bacterias, o sea, si sumamos las células de nuestro cuerpo, de nuestros órganos, si las sumamos todas, más las bacterias que tenemos, son más bacterias. Nosotros somos en realidad, andamos, un sustrato para las bacterias. Somos una bolsa de bacterias, ¿ya? Y todas esas bacterias en su gran mayoría son benéficas. Por ejemplo, la Escherichia coli en el intestino sintetiza vitamina K para nosotros. Mira, y uno pensaría que la Escherichia coli es mala. Me comí una manzana y tenía Escherichia coli, pero la externa.
Claro, lo que pasa es que en el intestino no hay un problema, porque es El habitante intestino. del intestino y nos proporciona vitamina Mira, K. interesante, ¿eh? Pero el problema es que si está en el lugar que no debe, por ejemplo, como dice él, por ejemplo, si me sale en un examen de orina, ya estamos con problemas. salió, se pasó. Claro, ya no, está en un lugar que no le corresponde, por decirlo de alguna manera. Ya. Pero lo que hace el antibiótico, los antibióticos pueden ser de reducido espectro, es decir, ataca un tipo específico de bacteria, o de amplio espectro, es decir, ataca a varios tipos de bacterias. La mayor parte de los médicos recetan antibióticos de amplio espectro, por lo tanto yo consumo el antibiótico y no solamente me va a matar a la bacteria que me está causando la infección, sino que a todas las que sean sensibles a antibióticos. Entonces, parte de mi flora normal también se va a ver afectada. Por eso las personas quedan un poco más debilitadas, ¿no? De hecho, hay Claro. mucha gente que toma antibiótico y después tiene resfrían diarrea, algunos. claro, o tiene Sí. diarrea, Sí, quedan tiene enfermas como del un estómago. Incluso. De hecho, hay reportes de Bueno, y ahí infecciones. se toman el omeprazol. Sí, pues, pero Sí. bajo Justamente, digamos, a veces salen conjuntos. Claro. Salen conjuntos. De hecho, cuando los antibióticos son muy fuertes, se da omeprazol para que uno se lo tome 20 minutos Para antes y recubrir. después el antibiótico. Ya. Entonces, para que el antibiótico no tenga el efecto... Digamos como adverso, que claro. le dé otro. Y 20 minutos antes, ¿eh? Sí. Hay gente que digamos, Sí. agarra las pastillas, Sí. los que son malos para los remedios, se los toman. Toma todo O malo una. para el tiempo, es decir, ya claro, no te se sirvió olvidan, mucho. entonces mejor Quizás ya todos no tiene el juntos. mismo efecto. Ahora, sin querer así como ser media cagüirera, pero también habrá quizás que hablar quizás con los doctores, porque también ellos aquí tienen un papel fundamental. Carolina dice, Ese- no hay que dar antibióticos siempre. Es decir, hay algunas enfermedades o personas que sientan mal que quizás no necesitan antibióticos, pero pucha, de repente el paciente va y lo único que quiere es antibiótico. Claro, mira, Claro, yo el creo médico que se lo dan. Claro. ese punto es súper importante porque la OMS en el comunicado de este año hace un llamado mundial a la concientización, es decir, a la racionalidad o el uso racional de los antibióticos. Y es típico que en Chile dice, sabe que estoy resfriado, me voy a ir a pinchar. Claro. Entonces, la gente dice, me voy a colocar una benzatina con penicilina porque estoy resfriado. Que Claro. pucha que duele, La además. profesora está Claro. explicando que no es necesario porque son virus. Entonces, y lo otro, el amplio espectro, echar abajo. Ahora se ha encontrado incluso, Carolina me puede corregir, que con uso de antibióticos hay candidiasis a nivel estomacal, claro. ¿cierto? Intestinal. Entonces, mata la flora normal y estos hongos proliferan. Claro. Ahora, hay que dejar muy claro, como dice la profesora, que solamente ataca a los microorganismos bacterianos, pero hay una cosa que se llama disfunción biótica, la asociación entre los hongos que viven en el intestino y las bacterias, hay una armonía. Entonces tú das algún tipo de medicamento O la y esa interrumpe. armonía, justamente, Se quiebra. queda Claro. todo desorganizado y Como un prolifera yenga, y los uno saca Claro. el palito que no corresponde. Claro, es que de hecho, como dice el profesor, como este ambiente lo comparte, Sí. la cándida es un hongo de la flora Sí, normal nuestra. normal. Pero si tú tomas, pero lo mantiene restringido en número las propias bacterias, lo mantienen controlado. Si yo me tomo el antibiótico y estas bacterias mueren, se Sí. despegan, Lo el dejamos hongo, suelto. claro, el mundo es ancho y ajeno para él. Claro. Todo lo Empieza que a crecer. pasa dentro de nuestro cuerpo y a veces en cosas tan, Impresionante. digamos, cotidianas para algunos. Claro. No Mira. estando bien, pero cotidiana de repente, oye, pero si pasa una me empecé a pastilla sentir nomás. mal, no sé por qué, o me surgió esta enfermedad y no sé de dónde, y a lo mejor es porque estuvo enferma un par de meses, un par de semanas antes, tomó antibióticos y se le liberó a otra cosa que no tenía que ocurrir. A lo mejor. Claro. Y lo otro importante es nunca compartir los antibióticos. Es Sí. decir, si a mí me quedaron antibióticos en la caja Sí. y alguien, por ejemplo, está resfriado, a lo mejor mi hijo, oye, tómate, Sí. o una vecina, o la cuñada, un pariente, oye, Eso pasa tómate harto. estas pastillas, son súper buenas, me hicieron bien. Es decir, ni siquiera a lo mejor ese antibiótico es efectivo para la infección que Para tiene. A lo eso. mejor la infección que tiene tampoco es bacteriana. Mira, yo lo vi muy cercano a una niña que estaba enferma y la mamá le dijo, pero si a mí me sobraron cuando tuve amigdalitis. Sí. Sí. Me sobraron los antibióticos ¿Para qué vaya a de la comprar? Tómate amigdalitis". los míos. Sí. Claro, y me hicieron sentir re bien. Y nada que ver una cosa con la otra. Dije, hay un protocolo que la profesora le puede explicar que se procede antes para saber si la bacteria es resistente o no. Claro, es decir, hay un examen que se puede pedir, ya por ejemplo cuando uno asiste al médico con síntomas de algún tipo de infección O repetitivas. ¿no? o repetitiva, claro, que se llama antibiograma. Entonces, eso uno se lo toma en un laboratorio clínico, le toman una muestra, la siembran y ensayan la bacteria contra unos 10-15 antibióticos. Entonces, ahí se ve a cuál de ese grupo de antibióticos la bacteria es más sensible. Entonces uno se puede recetar de forma más dirigida. Sí, eso Y no correr el riesgo de recetar a lo mejor un antibiótico para el que esa bacteria puede ser resistente. Ya es resistente, claro. A ver, Carolina, como decía la Monse, y quiero retomar aquello, aquí hay un doble llamado. Por un lado, digamos, a la comunidad general, a ser responsable Sí. con lo que tú decías. Si el médico le dice 20 días y cada 8 horas, 20 días cada 8 horas. O sea, eso es lo que es. Pero también yo creo que es un llamado
a una revisión al cuerpo médico Sí. sobre cómo estamos hoy día, como decía la Monza, a lo mejor sobrediagnosticando Claro. o sobremedicando en situaciones donde el curso natural del cuerpo podría recuperar quizás? Claro, o sea, hasta donde yo sé, la OMS mandó este comunicado y le pidió colaboración Sí. a todos los países Justamente. miembros. Chile a través del ISP ya tiene un protocolo y debería ya empezar a funcionar, es decir, ya debería haber mayor restricción para el tema de dar el antibiótico. Fíjate Hace que- unos años ya el antibiótico no se compra de venta No, libre, ahora hay que no, llevar una claro, receta receta. Sin referida. embargo, hay farmacias que los venden, aún los siguen vendiendo. O sin mercado receta. negro, sin- O mercado negro. Sí, también, eso es verdad. Yo creo que el llamado un poco también a la prudencia de la gente. Sí, así es. No compre antibióticos por Facebook, porque los he visto. Claro. Sí, sí. Menos por internet, por el Mercado Libre, por donde sea. Espere que su médico le dé la receta y si es necesario se lo tome. Si no, significa que no lo necesita. Imagínense los efectos adversos que nos puede traer tomar un medicamento no necesario. Qué buen tema nuestra gente Sí, hoy día ve, bueno. y además una invitada de lujo, Carolina, gracias por Muchas gracias. acompañarnos porque estas cosas son las que nos hacen sentido. A veces las dejamos pasar. Ojo con eso. A ver, Carolina, muchísimas gracias por No, acompañarnos. hoy muchas día. gracias a ustedes. Gracias a ustedes, chiquillos. Como siempre, Amigo. dejo todo disponible para que la gente lo lea. Que tengan Qué muy buen bueno, día. muchas Gracias a ustedes. Gracias. Sí. Que esté muy bien. Gracias.